O sea, ya calculé yo mis dos polos. Y bueno, mi simulador efectivamente me permite, simulador, primero voy a colocar la pantalla de MATLAB, me permite de varios puntos, o sea, ¿cuántos puntos son? Bueno, son un montonal, ¿no? Todos los que yo quiera. Uno por uno, me permite calcular la transformación con el filtro GHDS, me permite encontrar su magnitud y la fase del punto resultante. Y me doy cuenta de que aquellos puntos que son polos de lazo cerrado efectivamente convergen en la coordenada de magnitud 1 y un ángulo de fase de más o menos 180 grados. Esto gráficamente es lo que he obtenido aquí. Son estos dos. Hasta este momento, ¿alguna duda con estos dos puntos? ¿Alguna duda con lo que está haciendo mi simulador? Mi simulador toma un punto, lo pasa por el filtro GH, calcula su magnitud, calcula la fase resultante. Si la magnitud es 1 y el ángulo de fase es más o menos 180 grados, entonces ese punto lo reconoce como polo de lazo cerrado. En este caso nada más son dos, menos 2 y menos 4. ¿Alguna duda con esto, ingenieros? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estos puntos? Este punto lo dejo en gris, porque este punto en particular, por ejemplo, menos 5, coma más 0.5, este otro punto de menos 5.8, menos 0.53, etcétera. Cada uno de estos, pues está francamente alejado. Vamos a ver el primero, que es el de menos 6.3, 0.9, es este de aquí. Este está francamente alejado, ¿no? Nos da una magnitud de 0.35, pero nos da y un ángulo de 46 grados. O sea, este ni cerca de cumplir. O sea, este no se parece en nada. Sin embargo, veamos este punto. Este punto que está en menos 3 más 1. A ver, creo que no lo estamos viendo. Acá está. Este punto. El primer punto me da una magnitud de 0.35, que no se parece nada a 1, y me da un ángulo de fase de 46 grados, que tampoco se parece en nada a más o menos 180 grados. Pero veamos este punto. Este punto que está en menos 3, más 1. Este es un punto que no cumple con la magnitud. Me da una magnitud de 0.69, pero sí me da el ángulo de fase. Es decir, a este punto, ingenieros, no le falta posición. Es decir, está bien ubicado para tener este ángulo, pero le falta magnitud. Es decir, le falta energía, le falta galleta, ¿no? Le falta fibra, faltan ganas. O sea, este punto
puede ser polo de lazo cerrado, pero le falta energía. Este punto, si yo le diera energía a este punto se volvería de lazo cerrado. O sea, si yo le incremento la energía tal que esta magnitud fuera 1, esta posición no va a cambiar. La posición no cambia. Nada más su magnitud. Entonces, este punto es candidato a lazo cerrado. Todavía no sé cómo, pero me doy cuenta que si yo incrementara la ganancia o la magnitud de este punto, se volvería de lazo cerrado. No puedo decir lo mismo de este punto, por ejemplo, o del primero, para que sea fácil. El que está en menos 6 más 0.94, casi 1. Este punto nunca va a ser polo de lazo cerrado. Porque aunque yo aumente la ganancia, aunque yo aumente su magnitud hasta llegar a 1, su posición hace inviable que se convierta en polo de lazo cerrado. Es decir, en esta posición nunca va a ser polo de lazo cerrado, nunca. Sin embargo, este otro polo, o este punto, está aquí abajo, este punto tiene una buena posición para ser de lazo cerrado, excepto que le hace falta galleta, le hace falta energía para llegar a ser polo de lazo cerrado. Es candidato a lazo cerrado, pero no lo cumple por su magnitud. Esta condición es la que se está reflejando en estos puntos que son azules y más oscuros. Estos puntos que están en gris nunca van a ser polos de lazo cerrado. Su posición lo impide. Pero estos sí pueden serlo. Su posición lo permite y lo único que tengo que hacer es que noten que a lazo cerrado este polo se movió para acá y este polo se movió para acá. Significa que si yo modifico la ganancia de control, puedo obtener estos valores. Aquí aparece un cuadro rojo. Es el que está en 0, 0. Vamos a explorar qué hace o qué pasó con ese punto. Es este de aquí. ¿Qué magnitud tiene? 0.59. No cumple con ello. Sin embargo, sí cumple con un desfasamiento de 0 grados, un ángulo de fase de 0 grados, que cumple con la condición canónica de lazo cerrado para el caso complementario. Es lo que se les dejó de tarea. Ustedes tienen que encontrar la forma polar del caso complementario. Ahí se van a dar cuenta que el ángulo de fase es de 0 grados. Para el caso directo es más menos 180 y para el caso complementario es de 0 grados. Entonces, este punto está bien ubicado para ser polo de lazo cerrado en el caso complementario. Pero no lo es porque tiene una magnitud
que difiere de 1. Bien. Vamos a calcular. Calculen los polos del sistema de lazo cerrado, pero para el caso complementario. Yo ya hice los polos para el caso directo, que son -2 y -4. Muy bien, entonces vamos a ejecutar de nuevo este simulador, pero ahora voy a colocar intencionalmente un resultado que yo ya conozco. Va de nuez. Estoy ejecutando y de nuevo tengo mi plano S, donde tengo marcados mis polos de lazo cerrado. Digo, de lazo de circuito abierto. Voy a elegir intencionalmente estos 2 puntos primero. Yo prioricé que son mis polos de lazo cerrado. Bien. Voy a elegir unos polos, bueno, unos puntos, 4 puntos. Los 2 primeros son los polos que estoy buscando. Los que siguen. Los 4 que siguen, ya sé que están fuera. Pero voy a seleccionar ahorita una colección de puntos que pretendo me den un patrón. Un patrón un tanto especial. Para terminar este simulador le doy doble clic en donde yo quiera. Por ejemplo, en el último valor, que sí sea, bueno, y me entrega me entrega un patrón. Vean que todo lo que está aquí jamás será polo de lazo cerrado, jamás. Pero el sistema a lazo cerrado en el caso directo tiene 2 polos, en -2 y en -4. Y en el caso complementario también tiene 2 polos. Ahorita encontré uno. Uno es este. Está en -5.62. Y bueno, la Y es prácticamente 0, ¿no? Calculen los polos del lazo cerrado para el caso complementario, es decir, con el polinomio característico 1 menos G de S, H de S, y van a encontrar que uno de los polos es -5.62. Este que está aquí. Así cuando lo muevo se retira. Pero resulta, ingenieros, que todos estos puntos rojos son candidatos a ser polos de lazo cerrado de caso complementario. Y todos estos puntos azules son candidatos a ser polos de lazo cerrado en el caso directo. Veamos. Ah, caray. Se me olvida que tengo que compartir. Tengo mi simulador de MATLAB. Tengo los 2 primeros puntos que me interesaban. En -4 y en -2. Magnitud 1. Desfasamiento ángulo de fase más menos 180 grados. Estos 2 polos, estos 2 puntos son polos de lazo cerrado. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Acá tengo otro polo. Este punto tiene una magnitud de 1 y un ángulo de fase de 0.
Esto significa que este es un polo de lazo cerrado en el caso complementario. Entonces ya tengo 3 de los 4 polos que estoy buscando. Estos dos y este. Todos los demás ingenieros noten que los que son candidatos, recuerden que los 4 que seguían no eran candidatos, que son estos 4. Tiene un ángulo de 82 grados, 92, 85, 88. Por su posición, nunca van a ser polos de lazo cerrado. Sin embargo, todos los demás, estos 3, son candidatos a ser polos de lazo cerrado en el caso complementario porque tienen un ángulo de fase de 0 grados. Son candidatos porque no tienen la magnitud, bueno, este sí, ¿no? Nada más los 2 primeros. ¿Sí? Estos 2 no tienen la magnitud. Entonces, este polo que está en menos 6.71 y este que está en menos 6.36 no son polos de lazo cerrado, pero sí son candidatos a ser polos de lazo cerrado. Son estos 2. Este es el tercer polo, el que seguía. Y este también es un polo, pues un candidato a polo de lazo cerrado. Noten que hay entonces un patrón y depende de quién. De un parámetro que todavía no conozco, pero que al momento de modificar ese parámetro, todos estos puntos los descubro y me encuentro que si yo modifico ese parámetro, entonces puedo mover los polos de lazo cerrado. Ya no nada más los llevo aquí. Si yo encuentro ese parámetro y lo muevo, todo este espectro de puntos va a ser posible que yo los pueda trabajar a lazo cerrado. Esto es para el caso directo, esto es para el caso complementario. Y todos estos, no importa qué haga, nunca van a ser polos de lazo cerrado. Eso es lo que significa estos puntos que están en azul más oscuro. ¿Alguna duda, ingenieros? El que está en rosa también es de complementario, ¿verdad, profesor? Sí, el que está en rosa es complementario y ese es polo de lazo cerrado. Me falta otro rosa, no sé, ahí es el que les estoy dejando de tarea, que ustedes lo calculen. Primero lo calculan y luego lo ensayan. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta que hace este simulador, ingenieros? Tomo punto por punto, es decir, hago un filtro. Punto por punto lo paso por el filtro y veo. Y me doy cuenta que sí me entrega los polos de lazo cerrado cuando yo le atino. Si no le atino, pues no me entrega nada, ¿no? El problema es que tengo que ensayar todo el plano. Punto por punto. Pero ya me di cuenta que hay un espectro. Hay un espectro de puntos que son candidatos a polos de lazo cerrado porque cumplen con su posición. No cumplen en magnitud, pero eso ya es lo de menos. O sea, ya me di cuenta que si yo modifico esa magnitud, no sé todavía cuál es, pero si yo modifico esa magnitud puedo obtener todo ese espectro. Muy bien. ¿Alguna duda, ingenieros, con esto? No, profesor.
¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a entonces a... ¿Dónde estás? Muy bien. Vamos a pasar entonces a este otro programa. Este programa hace en esencia lo mismo. Voy a tomar el mismo sistema 1. Sin embargo, este programa lo que hace es que va a probar todo el plano. Es decir, va a barrer todos los valores de X y todos los valores de Y. Vamos a ver qué es lo que hace. En este caso, ingenieros, el sistema ha barrido con los puntos que están aquí, uno por uno, y luego se va con este. Y así sucesivamente. Aquí le estoy dando un paso de, ¿cuántos para este plano? Le estoy dando 1, 2, 3, 4, 5 puntos en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5 en el eje Y. Estoy probando 25 puntos y los que cumplen con la condición canónica en posición los pinta en azul oscuro. Los que cumplen con la condición canónica para el complementario los pinta en rojo. Bien, vamos a darle más puntos a este sistema. Vamos a buscar el parámetro. Estoy buscando ahorita el parámetro en donde tengo que cambiarle. La verdad es que no me acuerdo dónde está. Ajuste de X, ajuste de Y. Aquí está. Vamos a ponerle 50 puntos de cada lado. Total, lo que calcula es la computadora. Vamos a ver qué hace. Vean, ingenieros, empieza a calcular 50 puntos para X, 50 para Y. Son 50 por 50, son 2500. Ahorita de bolón ping-pong hizo el cálculo de 2500 puntos. Entonces, toma este punto, lo evalúa, no cumple con la condición canónica, lo pinta en gris. Toma este punto, cumple con la condición canónica, pero nada más en el ángulo, sí, entonces píntalo de azul oscuro. Cumple con la condición canónica nada más en posición, sí, para el complementario píntalo en rojo. Cumple con la condición canónica en magnitud y en ángulo, sí, entonces píntalo en azul claro. Y vean que este es el polo de lazo cerrado. -2. Obviamente por la aproximación, ¿no? Vamos a ser un poco más finos en ese asunto para ver qué espectro nos da. Bien, vamos a ver. Para el caso de las X, de las Y, vamos a pedirle 100 puntos, ¿no? Para la Y.
Y la tolerancia, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Aquí están las tolerancias. La tolerancia, miren, para el ángulo es de 0.05 para la magnitud. Y de 2 grados para el ángulo de fase. Aquí está el ángulo de fase. Aquí está la magnitud. Aquí están los polos de lazo cerrado en magenta para los polos de lazo cerrado en el caso complementario. Y este color, que es el azul claro, es para los polos de lazo cerrado del caso directo. Bien, ahora que ya le pedí un montonal de puntos más, ahora le estoy pidiendo 5000 puntos. Vamos a ver qué hace. Y me vuelve a entregar, me da más puntos, pero me vuelve a entregar un espectro muy parecido. Vean cómo tiende a partir de aquí, ¿no? Sería cosa de afinar esta parte, pero nos vamos a dar cuenta que el rojo alcanza hasta acá, el azul alcanza hasta este punto y se desprende. Y entonces, ingenieros, empiezo yo a ver que hay un patrón para encontrar los polos de lazo cerrado de un sistema, no solo los que ya tienen, sino aquellos que son candidatos por su posición. Es decir, si hay un parámetro que yo puedo modificar para hacer que estos polos vayan variando, van a variar únicamente sobre este espectro, no pueden variar sobre otro. Bueno, el espectro que tenemos aquí, ingenieros, se conoce como lugar geométrico de las raíces y es objeto del curso el encontrar cómo trazarlo sin calcular todo el plano. En el primer programa yo tenía que seleccionar los puntos. Bueno, aquí ya en automático agarra una selección completa de los puntos y empieza a hacer más fino esto, ¿no? Aquí por las tolerancias es que aparte tan grueso, si le doy unas tolerancias más finas, pues igual van a empezar a aparecer las líneas más finas, ¿no? Pero ahorita me interesa que vean el espectro. Muy bien. De nuevo, este programa, este simulador, me entrega todos los puntos. Aquí están. Me entrega este espectro de puntos que son candidatos a ser polos de lazo cerrado. Aquí están todos. En azul claro me entrega los polos que son de lazo cerrados actualmente. -2 y -4. Y todo lo que está marcado en azul oscuro y en rojo son candidatos a polos, en el caso directo y en el caso complementario respectivamente. Es decir, que por su posición sí pueden ser polos. Por el ángulo de fase que tienen, sí pueden ser polos, pero por su magnitud no lo son. Pero si es nada más por magnitud, entonces debe haber un parámetro que yo puedo modificar para hacer que ese punto alcance esa magnitud y entonces sea polo de lazo cerrado. Ese es el espectro que yo estoy marcando aquí. Este espectro se conoce como lugar geométrico de las raíces. Y es lo que nosotros vamos a aprender a calcular sin necesidad de evaluar
todo el plano. ¿Alguna duda, ingenieros, con esto que se acaba de mencionar? No, ¿Cómo se profe. llamaba, profe? Profe, entonces los puntos en color rojo no pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Al contrario, claro que sí pertenecen. Lo que pasa es que pertenecen para el caso complementario. Los que están en azul pertenecen al lugar geométrico de las raíces en el caso directo. En el caso rojo, pertenecen al lugar geométrico de las raíces, pero para el caso complementario. Me preguntaban que cómo se llamaba este espectro de puntos. Se conoce como lugar geométrico de las raíces. Ahorita lo he encontrado de casualidad porque he probado todo el plano. La pregunta es, ¿cómo lo trazo sin probar todo el plano? Obtenemos la respuesta a una pregunta y esa respuesta genera otra pregunta más. Hemos respondido esa segunda pregunta y encontramos una tercera pregunta y así sucesivamente. Empezamos con que, bueno, ¿cómo encuentro una bola mágica? Esa bola mágica es la condición canónica del lado cerrado. ¿Cómo la ocupo? ¿Qué significa? Una vez que ya la ocupo, ya que veo qué significa, me doy cuenta que no puedo probar todo el plano. Entonces debo buscar una técnica que me dé este espectro sin probar todo el plano. Pero ya me di cuenta que hay un parámetro que es el de magnitud. El de fase permanece constante. Aquí tengo una fase de 0 grados. Aquí también. Pero en el azul tengo una fase de 180 grados. No la puedo medir en esta gráfica. Mi fase es de 180 grados para el directo. Mi fase es de 0 grados para el complementario. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, bueno, a ver, vamos a ejecutar este mismo programa. Pero vamos a elegir otro sistema. Aquí tengo un sistema de 2 polos. Sí es lo que se está viendo, ¿no? En MATLAB. Sí. Aquí tengo el sistema que he ocupado. Este de 2 polos. A ver, este de 3 polos. Este está bonito. 3 polos. Es más, este tiene 3 polos y un 0. Ah, no, 2 ceros. Este tiene 3 polos y no tiene ceros. Este puede estar más vistoso. Dice que en cualquier otro caso, entonces vamos a ponerle un 0, ¿no? Vamos a colocar entonces, ¿cuántos puntos tiene? 5000 puntos. Vamos a ver si esos son suficientes, ¿no? Bien, vamos a ver. Y ahora tengo este otro espectro. Vamos a verlo. Vamos a maximizarlo a ver si luego no tengo problema para regresar. Tengo un sistema que tiene 3 polos. Un polo en -1, un polo en -3 y un polo en -6 a circuito abierto. Nada más lo estoy marcando de referencia. Todavía no sé para qué los voy a ocupar. Ahorita se me ocurre que de referencia puedo tener eso. Y resulta que cuando yo pruebo punto por punto en todo el plano, ingenieros, empiezo a tener un espectro.
Vean, hay aquí como que un espectro, ¿no? Miren, aquí me da en rosa, no sé si alcancen a ver en rosa, los polos del lazo cerrado para el caso complementario. Estos dos que están aquí y este de acá. Y los polos para el caso directo son este y este debe estar más hacia la izquierda, no sé cuál sea. Que tiene una ganancia grande, tiene una ganancia como de 12. Ahorita podemos modificar esa ganancia y van a ver que aparecen los polos en otro escenario, en otro punto. Noten que no importa cuál sea la topología de los polos ceros, la topología es el acomodo. No importa cuál sea el acomodo de estos polos, siempre va a haber un espectro. Ya ese espectro empieza a gustarme, empieza a llamarme la atención. Ese espectro parece importante. Bueno, pues hagamos por encontrarlo. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda? No, maestro. Bueno. Muy bien, entonces. ¿Ya vieron cuál es el sentido del simulador? Bueno, yo ya hice el mío. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo.